buenas tardes. En primer lugar, debo expresar mi personal satisfacción y agradecimiento por tener la posibilidad de compartir con ustedes hoy día en este evento, un evento tan importante para el desarrollo de nuestro país en sus diferentes aspiraciones y de las cuales vamos a estar compartiendo hoy día. Yo voy a tocarles un solo tema, un solo pequeño detalle. Le he eliminado una parte al título. En vez de hablar del despertar de las máquinas, lo que yo quiero hablar es de la educación de las máquinas, de cómo hacemos que los sistemas tengan lo que hoy en día llamamos capacidades cognitivas, máquinas con capacidad de aprender. De modo que el tema a discutir va a estar asociado a la Internet de artefactos, en la cual queremos incorporar capacidad de adquirir conocimiento. Hablemos primero un poquito de cómo ha evolucionado la industria de la informática, la computación, y cómo estamos llegando a lo que es hoy en día la computación cognitiva y la Internet de artefactos. Inicialmente, en años anteriores, los sistemas eran destinados fundamentalmente a contar y ordenar, lo que llamamos sistemas tabuladores. A partir aproximadamente de los años 50 surgió una generación, una era computacional, que es la era que hemos estado disfrutando por muchos años, que es la era de los equipos programables, de los equipos con capacidades de calculación. En los últimos años estamos experimentando un desarrollo tremendo en la disponibilidad de datos, en la capacidad de tener datos y en el potencial de poder adquirir conocimiento a partir de esos datos. Esto es una nueva era que hemos denominado una era de sistemas centrados en datos, avanzando a lo que sería la era de los sistemas cognitivos, donde ahora los sistemas se dedican a razonar y aprender. Y voy a explicar a continuación cómo los artefactos son parte de este esquema completo. Históricamente, ya que yo provengo de IBM, hemos estado realizando una serie de funciones, una serie de innovaciones, partiendo desde un comienzo a través del sistema 360, que fue uno de los primeros familias de computadores generales. Posteriormente, en el ámbito de lo que podría considerarse en cierta medida cognitivo, estuvo la máquina que fue llamada Deep Blue, y que fue una máquina que compitió con el campeón de ajedrez en ese entonces, Kasparov, y fue capaz de vencer a Kasparov. Son innovaciones que han ido pasando a través del tiempo. El próximo paso ha sido una máquina que hizo un concurso que no es muy conocido acá, pero que en cierta medida tiene algo de similitud con el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, que en Estados Unidos se llama Jeopardy, y es un concurso donde una máquina compitió contra los dos campeones que habían en ese contexto, y era netamente un concurso de preguntas y respuestas, donde el sistema tenía que ser capaz de entender las preguntas y responder las preguntas, un sistema que tenía capaz de adquirir conocimiento y poder responder adecuadamente. Y con ello entonces estamos llegando hoy en día a lo que es finalmente la generación de estos sistemas cognitivos. Miremos ahora cómo ha sido la rapidez de innovación de todos estos sistemas a través del tiempo. Cómo ha evolucionado la capacidad de innovación. Originalmente los sistemas estaban basados en los sistemas tradicionales, sistemas centralizados, y había una cierta rapidez de innovación que era bastante constante, bastante continua. Sin embargo, en los últimos 30, 20 años había una explosión en la rapidez de innovación. Y todo esto partió con la computación de escritorio, siguió con la computación móvil, se ha ingresado en la nébula computacional, o lo que se denomina cloud en inglés, esta nébula computacional que ha abierto un campo tremendo, la aparición de los datos no estructurados. Los datos tradicionales eran típicamente tablas, por eso los llamamos datos estructurados. Sin embargo, hoy en día hay una gran cantidad de datos que consisten en texto, literatura, mensajes, Twitter, fichas médicas, de todo tipo de información, esa información no estructurada. Y hay una gran capacidad de obtención de información a partir de eso. Sensores, ahí nos estamos entrando a la red de interconectividad de artefactos, datos en flujos. En términos ahora de lo más reciente sería lo que ya le he mencionado, el universo de datos, lo que también se denomina Big Data en inglés, que prefiero usar el término universo de datos por ser un término más amplio en su expresión, y la aparición entonces de la computación cognitiva junto a la Internet de artefactos. En términos del impacto que estas tecnologías han tenido en la sociedad, inicialmente se usaba para los usos clásicos, simulación, modelación, análisis, diseño, automatización, todos esos tipos de funciones que por muchos años se ha realizado con la computación. En los últimos años, a través de todas estas nuevas tecnologías, hemos experimentado un cambio bastante sustancial en el tipo de impacto que estamos obteniendo. Llámese en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la colaboración,
en el ámbito de la democratización de la información, por cuanto la información ahora está disponible para todos y no solamente para algún grupo selecto de personas. Entonces, eso nos lleva a un cambio, a cómo el impacto de esta tecnología ha sido dentro de todos nuestros sistemas. Entonces, entremos ahora a cómo se conecta esto con la Internet de artefactos. En primer lugar, ¿qué es lo que es un artefacto? Un artefacto es una cosa, una máquina que ha sido diseñada para un cierto propósito, para una cierta función. Hay muchos artefactos en existencia, de gran cantidad, y ya lo mencionó nuestro moderador, acerca de cuál es el uso de la cantidad de artefactos. Hay incluso algunos por ahí que dicen de que hoy en día, en algunos contextos, se tienen hasta 6 artefactos por persona, ¿ya? Los datos disponibles en cada artefacto son valiosos. Sin embargo, la presencia de los datos simultáneamente en muchos artefactos es todavía mucho más valiosa. El artefacto aislado tiene algo de valor, los datos de todos los artefactos tienen un valor aún mucho mayor. Un artefacto inteligente, y este es el uso que se le da hoy en día al término de artefacto inteligente, es un artefacto que es capaz de variar su estado o su acción en respuesta a un medio ambiente. La verdad es que eso no es muy inteligente, que digamos. Un termostato que cambia la temperatura de la casa o lo que sea, tiene una inteligencia relativamente limitada. Lo que tenemos que enfrentarnos hoy en día, como realmente desarrollo futuro, dado que este es el Congreso del futuro, es artefacto cognitivo. Un artefacto que sea capaz de aprender. Entonces, cuando tengamos nuestra red de artefactos, vamos a tener una red de artefactos que tienen capacidad de aprender. Desde ese punto de vista, para mí aún no es claro que los artefactos sean realmente inteligentes. ¿Por qué? Porque su capacidad de aprender, si es que existe, es muy limitada y en algunos casos ni siquiera existe. La oportunidad de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje de un artefacto se amplía cuando estos artefactos son conectados en un sistema. Digo en un sistema y no a un sistema. No es que el artefacto sea un esclavo al sistema, sino que el artefacto es parte del sistema. En ese caso, la comunicación de todo este sistema ofrece un potencial de mucho mayor valor que los artefactos individuales. Este sistema es capaz de usar los datos de todos los artefactos en forma simultánea. Esta Internet de artefactos actúa en forma conjunta. De modo que por Internet de artefactos cognitiva, lo que quiero expresar acá es una combinación de artefactos probablemente tal, más una plataforma cognitiva. Y eso voy a entrar en un poquito más detalle de qué significa una plataforma cognitiva. Esto integrado con el universo de datos e integrado con las tecnologías analíticas que se han desarrollado en los últimos años, nos va a permitir, en un futuro no muy lejano, tener artefactos verdaderamente inteligentes. Artefactos que sí tengan la capacidad de aprender. El impacto social, el impacto humano que una Internet de artefactos inteligentes, una Internet de artefactos cognitiva nos va a permitir es realmente extraordinario. ¿Qué es un sistema cognitivo? Fundamentalmente es un sistema capaz de aprender. Una Internet de artefactos cognitiva es una Internet de artefactos que es capaz de aprender. ¿Y cómo aprende? Alimentado con el universo de datos que está disponible. Datos estructurados y datos no estructurados. El sistema tiene que aprender y ¿cómo aprende? Aprende de datos. A partir de esos datos genera información real, usable, genera conocimientos. Para conseguir estos efectos, este sistema debe entender lenguaje natural. Debe ser capaz de leer documentos y todo tipo de documentos. Entender un documento legal, un contrato, es bien distinto a entender una ficha médica. Sin embargo, el sistema cognitivo tiene que ser capaz de entender ambos igualmente. Segundo, un sistema que genera y que evalúa múltiples hipótesis basado en evidencia. Se basa en extraer conocimiento a partir de los datos, generar hipótesis basado en la evidencia de esos datos, con cierto grado de confiabilidad, de confianza, de cuán certera es lo que se está extrayendo sobre eso. Y tercero, es un sistema que aprende de la interacción con los usuarios. No es un sistema autónomo. Un sistema cognitivo requiere muchos datos para ser entrenado, requiere el entrenamiento de parte de especialistas que son los capaces de revisar que efectivamente el conocimiento, el aprendizaje es correcto porque es el especialista el que tiene que entrenar al sistema. El sistema no aprende por sí solo. El sistema tiene que ser entrenado, recibir preguntas y respuestas en una educación continua, tal como estuviéramos educando a un niño en su desarrollo. Los componentes de una Internet cognitiva lo podemos clasificar en estos 3 elementos. Por supuesto que son los artefactos, como punto de partida.
Eso es el elemento básico de la red de artefactos. Luego tenemos la plataforma cognitiva, que ya he mencionado, y finalmente están todas las aplicaciones que se tienen que dar en este tipo de casos. Artefactos, entonces, son todos los sensores, son todos los actuadores, las redes de conexión, todos los elementos que constituyen la infraestructura física, por así decirlo, de todos estos sensores y actuadores. En la plataforma cognitiva integramos el universo de datos, integramos las analíticas e integramos, por supuesto, capacidades de aprendizaje, una infraestructura cognitiva. Y finalmente, en el ámbito de las aplicaciones, lo que tenemos ahí son aquellas actividades que sean razonables de optimizar y que sean razonables de automatizar. Si una cosa no es suficientemente repetitiva, no vale la pena preocuparse de su optimización y de su mejoría. Esto constituye entonces una Internet de artefactos cognitiva que en nuestro punto de vista es la base para una Internet de artefactos realmente inteligente. Déjenme darles, para aterrizar un poco estas ideas, un ejemplo que puede ser bastante apropiado para nuestro país acá, y que es un ejemplo acerca de irrigación en agricultura. Y este fue un proyecto desarrollado con una vinícola en Estados Unidos, en California, donde el objetivo era reducir la variabilidad de uva por área. Como podrán imaginar, eso tiene un impacto directo en la producción de un líquido muy preciado por todos nosotros, como es el vino, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que eso se hizo acá, la figura que está a la derecha, es un mapa de lo que es el rendimiento de la producción de uva por sector de terreno, áreas de unos pocos metros cuadrados cada una, y los distintos colores reflejan la densidad, por así decirlo, de la producción. Este proyecto lo que hizo fue una combinación de la Internet de artefactos con imágenes satelitales, con modelos de predicción de evaporación, con modelos de predicción climática, cómo combinar todo esto y poder controlar la cantidad de agua que se aplicaba directamente a sectores, no individuales, porque eso ya podría ser el paso siguiente, pero en un comienzo fueron sectores de unos pocos metros cuadrados que se controlaba la irrigación. Fíjense ustedes un ejemplo netamente aplicativo a la agricultura, en el cual estamos combinando artefactos, los sensores que estaban en terreno, los sensores satelitales y los modelos analíticos correspondientes para representar lo que sería el mecanismo adecuado para determinar la mejor irrigación posible. Resultados: 26% de aumento de la producción después de 2 años, 50% de mejora en la uniformidad de la producción de uva, un 11% de mejoría en eficiencia de agua. Todo mediante instrumentación, todo mediante hacer una red una Internet de artefactos, pero que además contaba con la capacidad cognitiva porque iba aprendiendo si las acciones que se iban tomando estaban dando resultados, cuáles eran las mejores, cuáles no, y paulatinamente va mejorando la calidad de su servicio. Otro ejemplo, tomado ahora de un contexto plenamente distinto, que es propio más de individuos, y es un caso que fue anunciado la semana pasada, un ejemplo de muchos dentro de una nueva generación de soluciones en el ámbito de la salud. Es una combinación de analíticas y de cognitividad con sensores e información médica, y en particular este es un ejemplo de un sensor de una empresa llamada Medtronic. Lo que ellos tienen es un sensor que es capaz de medir la glucosa de un paciente y poder entonces usarlo para predecir crisis diabéticas. Este sistema recoge la información en forma continua del paciente y es capaz de mostrar una curva. Se conecta con un sistema cognitivo que ha ido adquiriendo información de muchos pacientes para determinar cuáles son los patrones de comportamiento de las personas y poder detectar, en este caso particular, a través de modelos de predicción de riesgo, predecir una crisis diabética con 3 horas de anticipación. Eso puede ser caso de vida o muerte para una persona, porque en 3 horas hay tiempo suficiente para que la persona pueda tomar acciones que permitan actuar en contra de esa crisis diabética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Son los artefactos ahora en el ámbito del individuo, en el ámbito de la persona, la información recolectada a través de estos pacientes y, por supuesto, toda la información científica previamente acumulada a través de diagnósticos, exámenes médicos, etcétera, se construye este modelo de predicción de riesgo y poder entonces anticipar la ocurrencia de un caso que podría ser fatal. He usado 2 ejemplos, se puede decir bastante extremos en uno con el otro. Ustedes se pueden imaginar el rango de cosas que hay posibles de por medio. Cuántas aplicaciones distintas, cuántas cosas pueden hacerse, considerando la disponibilidad de estos sensores, de estos actuadores, la capacidad de conectarlos, pero acompañado con ello una plataforma cognitiva que nos permita adquirir conocimiento previo y presente acerca de cómo están funcionando estos sistemas.
Ahora, ¿por qué razón una Internet de artefactos necesita aprendizaje? ¿Por qué razón no podemos hacerlo en todo en forma previa? Si los artefactos están relativamente aislados, el comportamiento de estos artefactos es bastante simple. Responden a relaciones físicas bien conocidas, se pueden usar, se pueden operar con ellos sin mayor dificultad. Sin embargo, estos artefactos se conectan entre ellos y se comunican, su comportamiento se transforma en un poco más complejo. Y poder entonces modelar analíticamente el comportamiento de todo el sistema compuesto por estos artefactos se trastorna más difícil. Normalmente lo que hacemos es recurrir a modelos computacionales y modelamos el comportamiento del sistema. Es complejo, pero todavía somos capaces de hacerlo. En cambio, si entramos ahora a una red de artefactos que interactúan entre ellos, que se comunican, realmente no sabemos cuál es el comportamiento. No podemos predecir de antemano si se van a comportar de esta manera porque no conocemos todas las interacciones posibles entre todos ellos. En ese caso, nuestra alternativa es que este complejo modelo, este complejo comportamiento, el modelo hay que adquirirlo, hay que aprenderlo, hay que monitorear, hay que ver cómo está funcionando el sistema, usar todo el conocimiento previamente adquirido a través de literatura, a través de estudios, de todo lo que sea aplicable, y usarlo entonces para ir construyendo el modelo real de cómo opera esta red de artefactos. Combinamos entonces los artefactos, combinamos la cognitividad y construimos esta Internet de artefactos cognitiva. En el futuro, artefactos, ya lo hemos dicho, muchos, de diversas capacidades, de todo tipo. Vamos a integrar tecnologías de muchas áreas diferentes. No va a haber una restricción, solamente se puede hacer sobre esto, solamente se puede hacer sobre esto otro. Necesitamos, para poder avanzar en forma amplia, de una cobertura extensa, plataformas cognitivas abiertas, plataformas cognitivas de uso amplio, disponibles para todo tipo de aplicaciones, para todo tipo de usos. Y esta conectividad y esta cognitividad, todo este elemento conjunto, integrado entonces en aplicaciones y en productos que pueden ser completamente productivos, por así decirlo, como fue el caso del ejemplo de la vinícola que mencioné anteriormente, como pueden ser completamente dedicados a las personas mismas a partir del uso médico como un ejemplo concreto, pero educación, comportamiento dentro de las ciudades, el fenómeno de lo que se ha llamado ciudades inteligentes, smarter cities, para poder lograr conseguir los objetivos que así de ellos se persiguen. Hay algunos aspectos a largo plazo para hacer un verdadero beneficio y uso de la tecnología de los artefactos cognitivos. Uno de ellos, por supuesto, es tecnologías de apoyo a la cognitividad. Esas tecnologías son relativamente nuevas. Dentro de IBM hemos estado desarrollando esto por ya muchos años. Hoy en día está llegando a niveles de uso masivo mucho más amplio, pero es algo que no nace de la noche a la mañana y va a seguir evolucionando, pero tenemos bastante trayectoria en términos de lo que es la tecnología de la computación cognitiva. Ese ejemplo que les comenté acerca de ese concurso fue el año 2011, o sea que ya hace más de 5 años, y por supuesto que para llegar a ese sistema hubo varios años de investigación y de desarrollo previo para poder conseguir esos resultados. Luego tenemos que aprovechar la oportunidad que está disponible ahora para instituciones, para innovadores, de tomar todos estos elementos. Los elementos están al alcance de la mano. Los elementos están disponibles, los sensores, los actuadores, o crear algunos nuevos no es tan complicado. Es tecnología, pero en general el ámbito científico y tecnológico tiene la capacidad de poder resolver eso en forma bastante accesible. La capacidad ahora, la imaginación de nosotros mismos, de los emprendedores, de los innovadores, de salir con soluciones nuevas, de buscar cuáles son los problemas sociales, humanos, productivos, dignos de atacar, que podemos resolver sabiendo que tenemos la capacidad de instrumentar, la capacidad de comunicar y la capacidad cognitiva de aprender del momento, como aprender también de todo lo que ha sido el pasado histórico. Complejidad. Estos sistemas, por supuesto, tenemos que tener precaución de que no sean demasiado complejos, no más de lo necesario, pero nuevamente son cosas bajo control. En el camino, por supuesto, aparece un tema que inmediatamente todo el mundo menciona y que es garantizar la seguridad de estos sistemas, garantizar la confiabilidad que tenemos en ellos. ¿En qué medida vamos a estar dependiendo de ellos? ¿En qué medida tenemos que garantizar su uso, su privacidad, sus elementos de esa índole? Este es un tema que, interesantemente, los mismos datos nos pueden ayudar a combatir. A medida que conocemos cómo funciona el sistema, vamos a poder entender cuáles son o conocer cuáles son los comportamientos adecuados, los comportamientos correctos.
De modo que a través de datos podemos anticipar cuando hay un comportamiento anómalo. Y ese comportamiento anómalo entonces puede ser sinónimo de un ataque cibernético o de algún tipo, o de un funcionamiento malo de algún dispositivo. Todo eso forma parte de no solamente usar datos para resolver problemas nuevos, y también usar datos para resolver los problemas que estamos creando a consecuencia de la generación de los datos. Estamos entrando entonces en una nueva era en tecnología, que es la era cognitiva, ya sea a través de artefactos, como también va a ser a través de sistemas. Los sensores son parte de la actuación, son la parte de la generación de muchos datos y son parte de este fenómeno que estamos describiendo. Donde llegan los datos, donde llega la programación, donde llega la digitización, la cognitividad va a llegar. Porque ahí están los elementos básicos para poder darle capacidades cognitivas. Entonces, por eso cuando decía inicialmente, el objetivo es hacer que las máquinas aprendan, agregarle cognitividad a las máquinas para que ellas así puedan ser un verdadero apoyo a lo que hace la función de los individuos, lo que hacen las funciones de las personas en sus diversas áreas. Hoy día podemos podemos agregar cognitividad a todo objeto, elemento que haya sido digitalizado. Si haya sido digitalizado, si va evolucionando hacia el ámbito de tener las capacidades digitales correspondientes, es un ambiente donde se puede agregar cognitividad. Los datos están transformando el mundo, no hay discusión alguna. Los datos han sido definidos como el nuevo recurso natural. A diferencia de los recursos naturales normales, estos no se agotan, tampoco se destruyen. Los podemos usar múltiples veces y siguen siendo válidos. Y los datos están disponibles en todas partes del mundo y están creciendo. Por eso me gusta usar el término universo, por su complejidad, por su tamaño y por su expansibilidad. La tecnología entera está ingresando en esta nueva era, que es la nueva era cognitiva. Sin discusión alguna, la Internet de artefactos va a ser más valiosa cuando tenga incorporadas las capacidades cognitivas y es función de todos nosotros de agregar esas funciones cognitivas dentro de los sistemas para conseguir los resultados que estamos buscando. La Internet de artefactos es una componente de una transformación fundamental que estamos viviendo hoy en día. De eso es un mensaje que quisiera que quedase claramente transmitido. Antes, la tecnología, la función de la informática y todo, era automatizar el mundo. Y digo antes hasta hace muy poco. Y eso se mantiene. Todo proceso, toda acción que sea automatizable va a ser automatizada tarde o temprano. De eso no nos quepa la menor duda. Pero si hasta hace poco nuestra misión, nuestra función era automatizar el mundo, ahora, la función ahora es comprender el mundo y su población. Entender el mundo, entender su problemática y luego aplicar la tecnología para poder desarrollar aquellas soluciones que son directamente aplicadas a esas cosas. Entender el mundo y su población. Es un uso que le vamos a dar a la tecnología y que en gran medida ya se le está dando porque tenemos suficientes ejemplos ahora de lo que ya es posible. Ustedes pueden imaginarse lo que va a ser en algunos años más, en ese futuro que es ahora, cuando determinemos cómo vamos a hacer para entender el mundo, entender su problemática y producir las soluciones que el mundo requiere para seguir avanzando. Muchas gracias.